¿Alguna vez te has preguntado si realmente comprendes lo que ocurrió aquel domingo de Ramos? Tal vez creciste escuchando sobre las palmas agitadas, los gritos de Hosanna, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y sí, todo eso es parte de la historia. Pero hay una verdad profunda, intensa y muchas veces ignorada que transforma por completo lo que pensamos sobre ese día. Este video no es solo una reflexión más. No es una repetición de lo que ya sabes. Es una invitación a descubrir los secretos espirituales más impactantes detrás del Domingo de Ramos. Cosas que la mayoría de las personas no saben y que cambiarán para siempre tu forma de vivir esta fecha. Porque lo que ocurrió ese día no fue un simple desfile. Fue el inicio de una guerra espiritual que dividió el tiempo en un antes y un después. Fue el momento en que el cielo y el infierno pusieron su atención en un hombre montado en un burrito, un hombre que no venía a ganar aplausos, sino a entregar su vida. Y mientras la multitud gritaba, Jesús lloraba. Mientras los corazones se encendían de emoción, su alma comenzaba a cargar con el peso del mundo. Y tú, que estás viendo esto ahora, no lo haces por coincidencia. Este mensaje está tocando tu puerta. Porque hay verdades que Dios quiere revelarte hoy. Verdades que muchos pasaron por alto, incluso estando frente a Jesús mismo. ¿Sabías, por ejemplo, que la palabra Hosanna no era una alabanza como muchos creen, sino un clamor desesperado por salvación? ¿Sabías que Jesús entró cumpliendo con precisión milimétrica una profecía escrita más de 500 años antes? ¿O que el mismo pueblo que lo recibió como rey, días después pidió su muerte con odio en el corazón? Este no es un video para simplemente aprender. Es un video para despertar. Porque en cada detalle del Domingo de Ramos, Dios dejó una señal, una advertencia, una esperanza. Y si te atreves a quedarte hasta el final, te prometo que entenderás que este día no solo fue histórico, fue profético para tu vida actual. Porque así como Jesús entró a Jerusalén aquel día, hoy quiere entrar en lo más profundo de tu alma, no en medio de palmas, sino en medio de tus batallas, tus heridas, tus dudas. Tal vez tú también le has gritado Hosanna, sin saber que estabas pidiendo ayuda. Tal vez lo has recibido con emoción, pero lo has olvidado cuando las cosas no salieron como esperabas. Tal vez necesitas volver a ver a Jesús no como un personaje bíblico, sino como el Salvador vivo que entra a tu historia con una misión clara: rescatarte. Por eso, en los próximos minutos te revelaré 5 cosas que la mayoría de personas no sabe sobre el Domingo de Ramos, pero que todos necesitamos entender si de verdad queremos vivir una fe real, profunda y transformadora. Y no se trata solo de datos curiosos o detalles históricos. Cada punto es una llave, una verdad espiritual que te confrontará, te hará reflexionar y te acercará más a ese Jesús que lo dio todo por ti. Prepárate, porque no estás a punto de ver un simple video. Estás a punto de vivir una experiencia que puede despertar tu fe, remover tu conciencia y transformar tu perspectiva. Lo que pasó ese domingo fue glorioso, pero también fue doloroso. Fue público, pero profundamente íntimo. Y hoy, 2000 años después, sigue teniendo poder. Así que no te vayas. No cambies el video. No te distraigas. Este momento podría ser el más importante de tu día, o incluso de tu vida. Porque después de conocer estas 5 verdades, nunca volverás a ver el Domingo de Ramos como antes. Y una advertencia: al final de este video, no solo sabrás más sobre lo que ocurrió ese día, vas a sentir que algo dentro de ti se mueve. Tal vez será una lágrima, una convicción, una oración, una decisión. Porque el Jesús que caminó entre palmas y lágrimas, hoy también camina hacia ti. Así que quédate conmigo, abre tu corazón, y prepárate para descubrir las 5 cosas que no sabías del Domingo de Ramos, y que cambiarán tu manera de vivir la fe para siempre. Jesús no entró en Jerusalén por casualidad ni de manera improvisada. Cada paso que dio aquel día estaba cargado de un propósito divino y milenario. Lo que para muchos fue solo una escena de celebración con palmas y cánticos, en realidad fue el cumplimiento exacto de una profecía que había sido escrita siglos antes por el profeta Zacarías. La multitud quizá no lo sabía,
Pero ese hombre montado sobre un asno, rodeado de gritos de Hosanna, estaba cumpliendo palabra por palabra lo que Dios había anunciado. No llegó en un carro de guerra ni escoltado por ejércitos, como lo haría un rey terrenal. Llegó en humildad, con mansedumbre, montado sobre un burro, tal como estaba escrito. Era el rey prometido, pero un rey diferente, uno que venía a salvar almas, no a conquistar territorios. Este detalle que muchos pasan por alto no es menor. Dios no improvisa, Él orquesta la historia con precisión divina. Cada promesa que hace, la cumple. Y el Domingo de Ramos es prueba viviente de que lo que Él dice, lo hace. Si Jesús cumplió esta profecía con tal exactitud, ¿cuánto más cumplirá las promesas que ha hecho sobre tu vida? Su fidelidad no tiene fecha de caducidad. Así como entró en Jerusalén ese día para comenzar el camino hacia la cruz, hoy quiere entrar en tu corazón para cumplir su propósito en ti. Cuando escuchamos la palabra Hosanna, la mayoría de nosotros la relacionamos automáticamente con júbilo, celebración, alabanza. Imaginamos multitudes levantando ramas de palma, cantando con gozo mientras Jesús entra en Jerusalén. Pero pocos saben que esa palabra, en su origen, no es una expresión de adoración. Es un grito desgarrador de súplica. Hosanna significa literalmente, sálvanos ahora. Es el clamor de un pueblo desesperado, que anhela liberación. Detrás del aparente entusiasmo de la multitud, había una carga emocional intensa. No estaban celebrando a un Mesías espiritual, estaban implorando a un libertador político. Esperaban que Jesús, con su fama creciente, fuese el que derrocara al imperio romano y restaurara la gloria de Israel. En sus corazones, no había comprensión total de quién era realmente Jesús, ni del tipo de salvación que Él venía a ofrecer. Estaban clamando por libertad, sí, pero no por la libertad del alma, sino por la liberación de sus circunstancias. Y ese malentendido sigue vigente hasta hoy. Muchos siguen levantando sus manos y diciendo Hosanna sin comprender lo que realmente significa. Creen estar adorando, cuando en realidad lo que brota desde su interior es una súplica desesperada. Dios, sálvame, libérame, ayúdame. Y no está mal clamar a Dios, porque Él es nuestro socorro. Pero lo impactante del Domingo de Ramos es que, aun cuando el clamor del pueblo era incompleto, incluso confundido, Jesús no los rechazó. Él recibió su Hosanna, no porque fuera una adoración perfecta, sino porque reflejaba la necesidad humana de ser salvados. Y esa necesidad es lo que lo movió a continuar su camino hacia la cruz. El Hosanna de aquel día fue una súplica que resonó en el cielo. Aunque la multitud no entendía completamente lo que pedía, su clamor activó el cielo. Porque el Padre sabía que el verdadero rescate no sería de manos romanas, sino de cadenas invisibles, el pecado, la muerte, el vacío del alma. Ese mismo clamor resuena hoy desde cada corazón quebrantado. Hay quienes no saben cómo orar, cómo adorar, cómo acercarse a Dios, pero lanzan un Hosanna desde lo profundo de su ser, a veces con lágrimas, a veces con silencio, a veces con gritos ahogados por el dolor. Y Jesús sigue escuchando. No busca palabras elocuentes, sino corazones sinceros. Cuando entiendes que Hosanna es una súplica, todo cambia. Ya no ves el Domingo de Ramos como una escena romántica, sino como el inicio de un sacrificio provocado por amor. Jesús escuchó el clamor de ese pueblo, aun sabiendo que muchos de ellos lo traicionarían pocos días después, y decidió seguir adelante. Porque su amor no depende de tu entendimiento ni de tu fidelidad perfecta. Su amor es una decisión eterna de rescatarte, incluso de ti mismo. Hoy, cuando digas Hosanna, hazlo con conciencia. No repitas la palabra como si fuera una tradición vacía. Declárala como lo que verdaderamente es, un grito de auxilio confiado. Porque cuando le dices sálvame ahora, Jesús responde. Él no solo escucha, actúa. Y aunque quizás no lo haga como tú esperas, no quitando el problema, sino fortaleciendo tu alma, puedes estar seguro de algo. Ningún Hosanna se pierde en el cielo. Cada uno es recogido, interpretado y respondido a su debido tiempo.
porque el mismo que fue recibido con palmas, hoy quiere ser recibido en tu corazón, no como un rey político, sino como el Salvador eterno que transforma, libera y restaura. Pocos saben que, justo después de su entrada triunfal en Jerusalén, mientras la multitud lo aclamaba como rey con palmas y gritos de Hosanna, Jesús no celebró, lloró. Sí, lloró, no por debilidad, sino por compasión, no por temor, sino por la profunda tristeza de saber que ese mismo pueblo que lo exaltaba no entendía quién era él realmente. Detrás de cada alabanza, Jesús podía ver corazones que aún estaban cegados. Sabía que, en cuestión de días, muchos de los que gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor estarían gritando crucifícale. La escena es profundamente conmovedora. Imagínalo. Miles de personas lo reciben como un héroe, lo rodean, lo vitorean, y sin embargo, al ver la ciudad, sus ojos se llenan de lágrimas. El rey llora por su pueblo. No llora por el sufrimiento que le espera. Llora por las almas que no reconocieron el día de su visitación. Llora porque el corazón de Jerusalén estaba endurecido, porque la ceguera espiritual le impedía ver la salvación que se acercaba. Jesús no fue movido por el aplauso. No se dejó impresionar por la emoción superficial de la multitud. Él veía más allá. Mientras otros sonreían, él lloraba, porque entendía que esa misma ciudad que lo adoraba por fuera, lo rechazaría por dentro. Sabía que lo amaban por lo que creían que él haría por ellos, pero no por quien verdaderamente era. Lo querían como un salvador que resolviera problemas humanos, no como el Mesías que venía a transformar vidas desde lo profundo. Y esa misma escena se repite hoy. Jesús sigue entrando en corazones que lo aclaman con los labios, pero lo niegan con las acciones. Sigue encontrando multitudes que lo aplauden el domingo, pero lo olvidan el lunes. Y sí, sigue llorando, no con desesperanza, sino con ese amor que no se apaga aunque sea rechazado. Llora por las ciudades, por las familias, por los jóvenes que tienen todo el potencial para vivir una vida plena, pero no lo reconocen. Llora por los que lo buscan solo cuando hay necesidad, por los que conocen su nombre, pero no su voz. La imagen de Jesús llorando es una de las más poderosas de todo el Evangelio, porque revela su corazón vulnerable, tierno, lleno de una compasión que va más allá de lo que podemos comprender. No se trata de un Dios lejano que mira desde el cielo sin involucrarse. Se trata de un Salvador que siente, que se conmueve, que se duele por ti, que al ver tus luchas, tus errores, tus rechazos, no te condena, sino que se quebranta. Y aún así, avanza. Jesús no se detuvo, no se bajó del burrito, no abandonó su misión. Aunque sabía que lo traicionarían, aunque sus lágrimas eran amargas por la indiferencia de su pueblo, él siguió su camino hacia la cruz. Porque su amor no depende de la respuesta que recibe. Es un amor que da todo, incluso si no recibe nada a cambio. Hoy, ese mismo Jesús te mira, y tal vez también llora por ti. No porque te juzgue, sino porque te ama. Porque ve todo lo que podría ser si abrieras completamente tu corazón. Porque sabe que hay más para ti que una fe de domingos. Él anhela una relación real, íntima, transformadora. Una relación que no se basa en palmas ni en emociones pasajeras, sino en entrega, en verdad, en amor. No ignores sus lágrimas. No dejes que tu corazón repita la historia de Jerusalén. Hoy es tu día de visitación. Hoy Jesús pasa por tu vida y te pregunta, ¿me recibirás solo con emoción o con compromiso? ¿Me aclamarás por fuera o me amarás por dentro? Su llanto no es el final de la historia. Es el inicio de la mayor muestra de amor que la humanidad haya visto, la cruz. Y todo comenzó con lágrimas, por ti. El contraste es tan impactante como doloroso. El mismo pueblo que aclamó a Jesús con palmas y vítores el Domingo de Ramos, fue el que, menos de una semana después, gritó con furia, «Crucifícale». ¿Cómo puede un corazón pasar tan rápido de la adoración al odio? ¿Cómo puede una multitud que vio milagros, que escuchó palabras de vida, volverse en contra del mismo hombre que días antes había sido recibido como rey? La respuesta revela una verdad incómoda.
La fe basada en emociones pasajeras no resiste las pruebas. La multitud aclamaba a Jesús por conveniencia, no por convicción. Los celebraban por lo que esperaban recibir, no por quien realmente era. Esperaban un libertador político, un héroe terrenal que derribara a Roma, no un salvador que hablaba de cruz, de perdón, de amar a los enemigos y de morir por otros. Cuando Jesús no cumplió con las expectativas humanas, cuando no usó su poder para imponer su reinado como ellos querían, se sintieron decepcionados. Y esa decepción se transformó en rabia, porque la adoración que no está anclada en la verdad se convierte fácilmente en traición. La misma boca que dice Hosanna puede decir crucifícale si no hay un compromiso profundo con la verdad de Cristo. El pueblo prefería a un Barrabás, un hombre violento, antes que a Jesús, el príncipe de paz. Eso nos revela cuán corrompido puede estar el corazón humano cuando no está rendido verdaderamente a Dios. Querían justicia, pero no sabían reconocer al justo. Querían libertad, pero rechazaron al único que podía liberarlos de verdad. Y lo peor es que no fue una decisión aislada, fue colectiva. La voz del pueblo se volvió más fuerte que la voz de la conciencia. Pero esta escena no es solo una lección histórica. Es un espejo que nos confronta. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos alabado a Dios en tiempos de alegría, pero lo hemos cuestionado o negado cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, te seguiré, y luego nos alejamos cuando seguirlo implica sacrificio? La fidelidad de la multitud era superficial, y esa es la fe que Jesús no busca. Él no necesita multitudes emocionadas. Él busca corazones rendidos, comprometidos, constantes. Porque cualquiera puede alabar con las emociones encendidas, pero solo los verdaderos discípulos permanecen cuando el camino se vuelve estrecho, cuando la cruz se asoma, cuando el mundo grita lo contrario. El mensaje del Domingo de Ramos y del Viernes Santo nos recuerda que Jesús no vino a buscar aprobación popular, sino a cumplir la voluntad del Padre, aunque eso significara ser rechazado por los mismos que lo habían celebrado. Y lo más impresionante es que él lo sabía. Sabía que los gritos de Hosanna se transformarían en crucifícale, y aún así, siguió adelante, porque su amor no depende de nuestra fidelidad. Su misión era amar, salvar, perdonar, incluso a quienes lo traicionaron. Hoy, esta historia nos invita a examinar nuestro propio corazón. ¿Somos seguidores de Jesús solo cuando nos conviene? ¿Lo aclamamos en público pero lo negamos con nuestras decisiones? ¿Somos parte de la multitud que cambia con el viento, o parte del remanente fiel que lo sigue hasta la cruz? El mismo Jesús que fue aclamado y luego crucificado, hoy te mira con ojos de misericordia. No busca aplausos, busca entrega. No quiere palmas en tus manos, quiere tu corazón rendido. Porque lo más impactante de esta historia no es la traición de la multitud, es que, aun sabiendo todo, Jesús decidió amar hasta el final. Muchos celebran el Domingo de Ramos como una fiesta gloriosa, como si fuera la culminación de la misión de Jesús. Lo ven como el punto más alto de su popularidad, el momento donde finalmente fue reconocido como rey. Pero la verdad es que ese día no marcó el final, sino el principio. No fue una coronación, sino una declaración de guerra espiritual. El Domingo de Ramos fue el pórtico que abrió el camino hacia la semana más intensa, dolorosa y gloriosa de la historia de la humanidad. Fue el disparo de salida en la carrera hacia la cruz. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, lo hizo sabiendo exactamente lo que le esperaba. Cada paso que dio, cada mirada que recibió, cada voz que gritaba su nombre, eran ecos que retumbaban en el escenario invisible donde se libraba una batalla mucho más grande que la que los ojos podían ver. No era una lucha contra Roma, ni contra el sistema religioso, ni siquiera contra las personas que lo traicionarían. Era una guerra contra el pecado, contra la muerte, contra toda la oscuridad que esclaviza al alma humana. El Domingo de Ramos fue el anuncio público de que el rey estaba listo para enfrentar el combate final. Jesús sabía que la multitud no entendía lo que realmente sucedía. Ellos querían un libertador que usara la fuerza,
Él vino a ofrecer su cuerpo como sacrificio. Ellos esperaban que tomara el trono. Él sabía que primero debía cargar la cruz. No fue recibido como rey en un palacio, sino como cordero camino al altar. Pero lo hizo con dignidad, con determinación, con amor. El verdadero peso de ese día no está en las ramas de palma ni en los cantos de la multitud. Está en el corazón de Jesús, que enfrentaba su misión sabiendo que estaba solo, sabiendo que la obediencia lo llevaría a ser rechazado, azotado, crucificado. No hubo confusión en él. No se dejó engañar por la alegría superficial de ese momento. Su mirada estaba puesta más allá, en el propósito eterno, rescatar al ser humano del dominio del mal. Lo que comenzó ese día fue una guerra silenciosa pero poderosa. Mientras todos aplaudían, el infierno se estremecía. Satanás sabía que su derrota estaba cerca, que el plan perfecto de Dios se estaba ejecutando con precisión divina. Y aunque parecía que el enemigo tenía la ventaja, Jesús no retrocedió. Cada paso hacia Jerusalén era un paso hacia tu redención. Cada día que pasaba en esa semana era una capa más de amor siendo depositada sobre tu vida. Y eso nos recuerda a algo profundo. Seguir a Cristo no es una caminata de palmas, sino un llamado a la batalla. Cuando decides abrirle tu corazón, comienza en ti también una guerra espiritual. No contra personas, sino contra tus viejas cadenas, tus miedos, tus dudas, tus pecados. El mismo Jesús que entró a Jerusalén con firmeza, hoy quiere entrar a tu vida con propósito. No para darte una religión bonita, sino para liberarte desde lo más profundo. El Domingo de Ramos es un grito de guerra en el cielo. Es la proclamación de que el reino de Dios ha llegado, no con violencia, sino con sacrificio. No con armas, sino con amor. No con imposición, sino con redención. Y la cruz que se aproxima no es una derrota, sino la mayor victoria jamás registrada. Este día no es el final. Es el inicio del mayor acto de amor que el universo haya presenciado. La cruz está cerca, la tumba también, pero aún más cerca está la resurrección. Porque cuando Jesús decide entrar, no hay tiniebla que resista. Y todo comenzó con ese primer paso, en un burro, en medio de palmas, bajo la sombra de una cruz que ya lo esperaba. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo quedes solo para ti. Suscríbete ahora al canal para seguir recibiendo contenido que nutre tu fe. Comenta aquí abajo qué parte te impactó más o qué nueva verdad descubriste hoy. Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Tal vez, con un simple clic, pueda ser el instrumento que Dios use para despertar un alma que está dormida. No es solo un video, es un mensaje que puede transformar vidas. Y todo empieza con tu decisión de compartirlo. Que Dios te bendiga, y que esta Semana Santa no sea una tradición más, sino el comienzo de un nuevo caminar con Jesús.